pasamos 90% del tiempo dentro de las edificaciones según el IWBI. Un proyecto, si nace desde el diseño y en su fase de construcción, va a tener un delta menor de un 1% de su presupuesto estándar. El 83% de los entrevistados y de los edificios tienen un retorno de inversión de 1 año a 5 años. Lo ideal sería que la sostenibilidad esté inmersa en todos los procesos, que no se tenga que decir este edificio es sostenible y este no. Esto es Behind the Mission, un podcast de Johnson Controls, donde conversamos con líderes, especialistas y visionarios sobre los grandes retos, oportunidades y transformaciones que están definiendo el futuro de la industria. Un espacio para explorar ideas, experiencias y perspectivas en torno a la innovación, la sostenibilidad, la tecnología, la eficiencia, la infraestructura y las soluciones que hoy están moviendo al mundo hacia adelante. En este episodio conversamos con Brigitte Solís, Sustainability y Healthy Buildings Manager, Johnson Controls Latinoamérica. Comenzamos. Me parece, si estás de acuerdo, hay un marco que nos rige en esta conversación, que es el tema de cambio climático, ¿no? Claro. Y esta es una de las conversaciones, van a decir que siempre lo digo, pero es verdad que es una de las conversaciones que yo más esperaba porque, pues, a título personal es un tema que también me interesa muchísimo. Y el tema de cambio climático, pues nos rige porque todo lo que se está haciendo en materia de edificación, de descarbonización y lo que nos vas a contar a lo largo de este episodio, tiene como telón de fondo cómo logramos disminuir emisiones, cómo llegamos a esas metas marcadas de manera internacional y multilateral. Y en ese sentido quiero saber tú qué piensas, cómo estamos en tema de cambio climático, qué es lo que has observado y conocer desde luego tu punto de vista sobre hacia dónde nos estamos dirigiendo, particularmente en el tema de cambio climático. Muy bien, gracias Antonio. Qué pregunta más fuerte, porque muchas veces el tema del cambio climático la gente lo siente que no es propio de ellos y realmente nos afecta a todas las personas. Te cuento, hace poco fui al London Climate Action Week, donde estábamos viviendo climas extremos. Yo soy de Costa Rica, del trópico, y uno dice, 30 grados, 35 grados, no me afectan, pero sí afectan en este tipo de latitudes donde los edificios, las ciudades, el entorno no está preparado para esos calores extremos. Un dato importante es entender que nosotros como personas pasamos 90% del tiempo dentro de las edificaciones según el IWBI, porque además dentro del pie de este cambio climático, el 38% de las emisiones vienen por el entorno construido. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Y al respecto, por ejemplo, de la contribución, de la contribución positiva que pueden tener las edificaciones, tú... ¿cómo definirías esa sostenibilidad en la edificación? ¿Cuál sería esa aproximación que tú tengas en cuanto a definición? Para, por supuesto, hacer más comprensible para la audiencia qué nos estamos imaginando cuando hablamos de edificación, o entorno construido, como bien lo señalas, sostenible. Bueno, no es necesariamente tener algo verde, sino el entorno sostenible debería estar vinculado. Vamos a ver, la sostenibilidad tiene 3 pilares. En inglés son las 3 P, People, Profit, Planet. Entonces, cualquier elemento sostenible debe tener estos 3 elementos intrínsecos. Entonces, un edificio o un proyecto o una ciudad o un entorno debería de ser saludable, seguro, también inteligente y que sea sostenible a lo largo del tiempo, porque el término de sustentabilidad tiene que ver directamente relacionado de cómo vamos a dejar un mejor entorno o planeta para las generaciones que ni siquiera han nacido. Entonces, un edificio sostenible debe tener estrategias de ahorro energético, debe tener medición, como decía Lord Kelvin, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si yo tengo un edificio y de repente digo, quiero hacerlo más sostenible, pero dentro de su consumo no entiendo qué le está pasando en su comportamiento, pues no voy a tomar las mejores decisiones. Entonces, también que sea un espacio saludable, ¿verdad? Te decía que pasamos el 90% del tiempo dentro de edificios. Entonces, el aire que respiramos en la pandemia nos enseñó que algo que no vemos nos puede dar salud o enfermedad. Entonces, el aire que estamos respirando, qué calidad, cómo son los materiales, si sueltan compuestos orgánicos volátiles, todo esto va a afectar a la salud de las personas, que a la vez va a generar que el edificio esté integralmente más sostenible. Y tú has notado, por ejemplo, si desde que estás involucrada en esta materia, ¿has notado si realmente hemos cambiado de
de tener una narrativa y un discurso sobre la sostenibilidad a realmente está transformando el entorno construido? ¿Ya has notado ese salto considerable, ostensible, visible sobre esta idea de dejar de hablar de sostenibilidad y pasar a los hechos? ¿Ya lo notaste? Y sobre todo, yo te preguntaría una cosa muy importante, ¿dónde lo has notado, no? Claro, eso se ha migrado mucho lo que ha pasado. Vamos a ver, tengo más de 15 años en temas de sostenibilidad y, por ejemplo, un estudio que sacó la PNUD, que en el 2015 a hoy se han triplicado la cantidad de edificios certificados. Entonces, certificados en edificios verdes, como una certificación LEED, WELL o EDGE. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que el mercado, la tendencia y también la exigencia de las personas va más enfocado en lo que es sostenibilidad. Y evitar también mezclar una sostenibilidad errónea, una sostenibilidad real. Cuando estamos hablando de que algo está certificado, ya sea un producto, un edificio, una ciudad, porque incluso ya ciudades se pueden certificar, están validados por una tercera parte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que realmente estamos evitando simplemente decir un discurso sin contenido, sino realmente alguien nos está diciendo que estás cumpliendo estas guías, estás alcanzando estas metas y sí, tenés un proyecto sostenible. Me estás llevando de la mano a muchas cosas y son un montón de temas que se desprenden, pero pienso, por ejemplo, en el aspecto de cómo lograrlo, de cómo tener entornos construidos. Hay diversas formas a partir de certificaciones, a partir, por ejemplo, de que alguien tenga una conciencia sobre el impacto que tienen los edificios de manera, en términos de emisiones, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, tú como en tu aprendizaje dijiste 15 años, que me parece un número muy importante por el tiempo en el que estamos, ¿no? Se han puesto más en boga las reuniones de las partes del IPCC para hacer evaluaciones, estudios. Las COP ya se reciben cada año con mucho mayor interés y sobre todo demanda hacia los países. Y 15 años a mí me dicen, por ejemplo, que ha evolucionado mucho. Tú lo dijiste de 11 años, desde 2015 a ahora, pero ese aprendizaje que has tenido de entonces a la fecha, ¿cómo se ha modificado, Bri? Pues tan poco tiempo y no sé si te parezca mucho, poco, quién sabe. Estos saltos en la historia de las naciones pueden ser breves o no. ¿Cómo has visto este aprendizaje? ¿Qué es sobre todo lo que más has aprendido, ¿no? Para poder llevar a cabo pues, la gran meta que tú como profesional tienes? Interesante pregunta, porque vieras que lo que te puedo contestar es que uno no deja de aprender y las cosas van cambiando. La única constante es el cambio. La sostenibilidad que yo estudié hace 15 años, cuando estudié mi maestría en arquitectura y sostenibilidad, no me pude haber quedado con eso, sino ha ido evolucionando constantemente. Hace 10 años no existía la certificación WELL, que tiene que ver con salud y bienestar en edificios, en los usuarios, cómo se enfoca en la persona que vive dentro de estos espacios. Las metas de sostenibilidad cada vez han ido cambiando. Por ejemplo, ahorita que viene la COP31 en Turquía, están hablando de la meta del 35 al 2035, donde la meta es que por lo menos para el 2035 el 35% de la energía que se genera en los diferentes países sea de fuentes renovables. O sea, esos son retos ya muy altos, que hay países que ya lo tienen. Costa Rica ya tenemos eso, pero no, Costa Rica es un punto dentro de todo este entorno global. Entonces, cada vez las COP van hablando más de estos temas. Vienen las NDCs, ahora en Belén, en la COP30, se actualizaron a la versión 3.0, ¿verdad? Que son las declaraciones de los países con sus diferentes compromisos. Entonces, por ejemplo, México puso una meta muy alta de reducir un 53% en su huella de carbono para el 2035. Costa Rica también está poniendo una meta de más del 50%. Colombia presentó una de las NDCs más robustas porque incluyó tanto resiliencia, cómo va a manejar biodiversidad, habló de métricas, de mediciones. Chile también actualizó. Tenemos más de 20 países en la región de Latinoamérica y Caribe que actualizaron sus NDCs en esta versión 3.0. Entonces también hay compromisos país que vienen desde el 2015 que se firmó el Acuerdo de París y que han migrado, y ahorita en la COP31 pues van a exigir muchos mayores resultados. Hablaste de manera igual regional, que ese es uno de los intereses muy puntuales que tenemos en estos episodios, intentar comprender lo que ocurre en toda la región de Latinoamérica, pero yo creo que tu punto de vista tiene además un agregado que es la idea de que tú viajas mucho, ¿no? Viajas mucho para estar en foros y eso te lleva a conocer
los avances que tienen en la materia de sostenibilidad de varios países. Yo creo que no se trata de hacer comparaciones que en algunos casos pueden ser injustas, ¿no? Claro. Pero me interesa mucho saber, por ejemplo, en esta perspectiva regional, que nos des esa pincelada como hace un momento sobre Costa Rica, Colombia, México, pero que puedas dar ahí una mirada regional y decir también, por ejemplo, quién de las regiones del mundo te parece que está trabajando a pasos más agigantados en materia de sostenibilidad, certificación, etcétera, 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 ¿no? Bueno, primero quiero contarte que existe algo que se llama la ARN, que es la Red Regional de las Américas, donde hay 17 Green Building Councils. Yo formo parte también del Green Building Council de Costa Rica. Entonces van desde Canadá hasta Chile y Argentina. Entonces, dentro de esta red de las ARN se crean las huellas o las rutas hacia la descarbonización. Se empieza a trabajar en temas de taxonomía. Por ejemplo, México y Colombia lideraron en Latinoamérica, fueron los primeros países en tener taxonomías verdes. ¿Qué quiere decir eso? Donde se empieza a meter el entorno construido y podemos tener unas bases de realmente qué es un edificio sostenible, qué es un edificio que puede aplicar un crédito verde con beneficios o incentivos o mejores porcentajes. Sí. Esta pregunta, Bri, es yo creo que fundamental, porque si tú pones a la región latinoamericana en el contexto mundial, estaríamos hablando, ya tú me darás los porcentajes porque tú los tienes súper puntuales, de la cantidad de emisiones que tiene Latinoamérica respecto a los demás países. Ya sabemos cuáles son los países del mundo que tienen la mayor cantidad de emisiones. Entonces, los compromisos que adquiera Latinoamérica son representativos, ¿no? O son claves también para reducir las emisiones totales, ¿no? Entonces, para comprender bien la región es muy importante lo que tú alcances a evaluar de eso, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos, no? Claro, y es interesante entender cómo nos exigen como región, porque según los datos del PNUD, Latinoamérica representa apenas el 10% de este impacto de los gases de efecto invernadero a nivel global, y un 10%, y nosotros estamos haciendo muchísimas cosas. Te doy otro ejemplo. El USGBC, quien es la empresa, el ente que lidera lo que es la certificación LEED de la mano con el GBCI, el año pasado sacó cuáles son los top 10 de los países. Y dentro de ese top 10 tenemos 2 países en Latinoamérica que van liderando, México y Brasil. Eso quiere decir, claramente, esos 10 países son fuera de Estados Unidos, porque Estados Unidos pues no es monstruosa la cantidad de proyectos que se certifican, pero imagínate tener 2 países en un top 10 de una de las certificaciones más grandes a nivel global, con mayor prestigio. Entonces, México y Brasil van liderando mucho. Colombia tiene muchísimas políticas. Ellos tienen también su propia certificación para proyectos que se llama CASA. Chile, por ejemplo, tiene algo que se llama el portafolio verde, que también lo está extrapolando para diferentes zonas de la región, como en Ecuador y Guatemala, donde los proveedores o empresas manufactureras presentan su producto y ellas las analizan para tener una ficha y decir, ok, tu producto sostenible en esto, esto y esto se va a alinear a este tipo de certificaciones porque tenés tanto porcentaje, no sé, de contenido reciclado, tenés tanta estrategia en tu ESG, etc. Entonces, cómo la región va moviendo también estos temas que van a impactar. Entonces, estamos hablando que México, Colombia, Chile, Brasil, cómo están impactando la región bastante bien. Mira, este dato es muy importante porque cuando hacemos o cuando nos imaginamos estas comparaciones, pues no pensamos que la región tenga una participación ya significativa, ¿no? Esto me parece fundamental. Y si los demás países de Latinoamérica no están dentro de este top, me imagino que habrá algunos desafíos que tú puedas notar. ¿Cuál tú crees que son, si encuentras 1 o 2, algunos desafíos que hay para que los países, el entorno construido pueda tener otros resultados en términos de emisiones? Primero, creo que uno de los desafíos es la desinformación. Ahorita nos bombardean con muchísimas cosas, pero hay mucha capacidad en la región de profesionales expertos en temas de sostenibilidad y certificaciones que tal vez la gente no lo cree. Te cuento, Forrester hace una encuesta una vez al año relacionada a estos temas de sostenibilidad, y uno de los gaps que ellos entrevistan a más de 200 líderes de diferentes empresas transnacionales, y uno de los gaps que ellos mencionan es la falta de conocimiento técnico. Entonces, creo que eso es un mito, porque sí existe el conocimiento técnico regional. Tenemos profesionales de muy alto nivel, como vos mencionabas,
tengo la oportunidad de estar reunida con diferentes líderes regionales y globales, y en Latinoamérica tenemos personas y empresas de muy buena calidad. Entonces, ellos van a poder guiarnos y liderarnos a lograr esas metas en nuestros proyectos, y vamos a reducir ese gap y entender que las limitaciones tienen que empezar primero en no creer que un edificio sostenible es muchísimo más caro que un edificio convencional. Tenemos edificios existentes que también se les pueden hacer retrofits, que no van a hacer un desplome y van a tener un retorno de inversión significativo. Te doy un ejemplo, por ejemplo, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que es el Green Building Council de Colombia, el año pasado sacó un reporte analizando también estos deltas en temas de construcción, para quitar uno de los mitos que hablamos siempre en temas de sostenibilidad. La gente dice, ay no, un edificio sostenible es súper caro, yo no lo voy a construir. Pues no necesariamente. En este reporte analizan que un proyecto, si nace desde el diseño y en su fase de construcción, va a tener un delta menor de un 1% de su presupuesto estándar. Y si de repente, ¿qué ha pasado? Que en medio del proceso deciden que el proyecto sea sostenible y tal vez no están contemplados ciertos temas de climatización, sensores o ciertos requerimientos, puede tener un delta de un 5 hasta un 8%. Pero curiosamente, ese mismo reporte nos dice que el 83% de los entrevistados y de los edificios tienen un retorno de inversión de 1 año a 5 años. Entonces no es un desplome significativo. ¿Por qué? Porque la vida el ciclo de vida de un edificio no es su fase de diseño, no es su fase de construcción, lo que más es su tiempo de operación y mantenimiento. Y ahí es donde vamos a tener muchos ahorros en temas de ahorros de energía, consumo de agua, qué tipo de material, calidad del espacio, vistas de calidad. El cambio climático lo estamos viviendo, entonces tenemos que construir un equipo interdisciplinario donde podamos ver los edificios también que tengan resiliencia, ¿verdad? Entonces eso creo que son elementos que se pueden empezar a trabajar y que en la región tenemos el expertise a nivel global y a nivel mundial donde podemos poder aplicar este tipo de estrategias. Decías interdisciplinario, yo también me imagino que hay varios actores que intervienen en la toma de decisiones para que el entorno construido pueda reducir su huella de carbono o puedan nacer con una huella mínima. ¿Tú cómo observas esa articulación en la región? Y mira, luego decimos región como si todos los países fueran iguales, ¿eh? Todos son diferentes. Pero bueno, ese es como un ejercicio que hacemos a veces como para unificarlos. Yo creo que podemos hablar de la región, pero también particularizar, ¿no? ¿Cómo observas en Latinoamérica esta articulación de todos los actores, de toda la cadena de valor para reducir la huella de carbono? ¿Tú crees que estamos bien articulados? ¿Dónde crees que hace falta cierto ajuste, cierta modificación, o donde se barre esa cadena, ¿no? ¿Dónde lo observas tú? Creo que hemos trabajado mucho y hemos migrado. Antes, te estoy hablando, yo soy arquitecta de formación y no te voy a decir hace cuántos años porque ya dijo lo de los 15 y no empieces a sacar números. Cuando yo empecé en la carrera era mucha acupuntura. Trabajaba el arquitecto, terminaba su superdiseño y de repente se extrapolaba a las diferentes disciplinas. Ya actualmente se trabaja algo muy interconectado. Bueno, la virtualidad, la tecnología, BIM, etcétera. Ya todo esto se empieza a trabajar desde el inicio. Tenemos usualmente en las mesas desde un posible constructor o un contratista, donde empezamos a ver números, se empiezan a hacer análisis de ciclo de vida, se empiezan a hacer análisis de materialidades, fachadas, vidrios, etcétera. Entonces creo que el tema de cómo vamos a empezar a ver la descarbonización ya no está tan aislado como se podría pensar inicialmente, sino se trabaja mucho en conjunto desde el paisajista, desde el diseñador, desde el ingeniero electromecánico, el de aire acondicionado, el constructor, el desarrollador, porque usualmente también los desarrolladores tienen un peso muy importante porque toman decisiones y son cada vez más conscientes de qué decisiones podemos tomar para que un proyecto sea más sostenible. Entonces, me han tocado muchísimos proyectos donde ya es interdisciplinario, ¿verdad? Entonces tenemos conexiones con todas las personas desde el día 1 del proyecto y eso nos va haciendo, primero, que el proyecto no sea mucho más costoso que meterle tal vez a medio camino una decisión de sostenibilidad, que ojalá lo hagan porque es mejor hacer un edificio que tenga algo de sostenibilidad que no lo tenga, pero todo creo que ya muchísimo más alineado desde el inicio. Ponemos metas de descarbonización, cuánto ahorro energético queremos, cuánta agua vamos a ahorrar,
vamos a regar la vegetación externa o que vamos a reutilizar aguas. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos un edificio corporativo de más de 25 pisos que es bastante icónico en el centro de la ciudad, donde sus primeros 8 pisos, que son áreas comunes, todos sus baños están usando agua pluvial y agua del nivel freático. Entonces estamos teniendo un ahorro de más de un 55% en la operación del consumo de agua. Entonces, este tipo de impactos, que son intervenciones que se deciden en la mesa desde el inicio, pues nos van generando lograr pues todas las metas que nos vayamos proponiendo según lo que queramos, ¿verdad? Hay en esa cadena de valor, hay una figura que es importante, y a ver si logro hacer el símil, y si tú conoces un poquito la realidad mexicana, igual te la digo rápido. Para los que nos escuchan, Bri es una profesional de Costa Rica, pero viaja por todo el mundo, entonces probablemente sepas de lo que te voy a hablar. Esta figura en la cadena productiva es quien de alguna manera está solicitando espacios más sostenibles, un inquilino, por ejemplo, para decirlo así. Inquilinos de todos tamaños, inquilinos mundiales, ¿no? Ajá. Organizaciones internacionales. En México y en otros países de Latinoamérica, el consumidor ha tenido la oportunidad de consumir a partir de un etiquetado, ¿no? Ajá, Un etiquetado que dice si algo es saludable, menos saludable, etcétera. No vamos a ahondar en qué tipo de etiquetado es. Pero también me ha tocado escuchar que algunos inquilinos que llegan a edificaciones, lo que solicitan es que el edificio esté certificado. Entonces, ¿no te parece también que una manera de transformar a la industria, una manera de empujar esa toma de decisiones es que estemos también informando a ese potencial inquilino o a ese inquilino y decirle, mira, por acá es donde vas a mejorar tú? Tú dijiste el 90% que estamos dentro de un espacio, va a mejorar tu salud, entre otras muchas cosas, ¿no? No sé qué piensas tú, por ejemplo, de cómo podemos seguir buscando, ¿no? Informar. Este podcast es parte de esos ejercicios, desde luego, para que este inquilino, este consumidor, ¿no?, tenga un mejor acceso y mejor información a la hora de buscar un espacio. Súper. Y te voy a empezar con un dato de una encuesta que hizo The Guardian con Nielsen en el 2025, donde hacen un análisis de que el 66% de los consumidores están anuentes a pagar un poco más por cualquier producto sostenible. Y si lo vemos en temas generacionales, la generación de los millennials y la generación Z saltan a un 72%. O sea, ellos tienen mayor conciencia. Entonces, conociendo estos factores, no es extraño entender que la sostenibilidad es algo que está parte de un negocio también, como hablamos, que es una de las P's, también nos está generando las exigencias de los consumidores. Si los consumidores lograran entender el poder de decisión que tenemos, si nosotros tomáramos y decir, tal producto no lo consumimos más porque no tiene una guía de sostenibilidad, no reporta, no sabemos qué material es, no sabemos qué tanto contamina. Los consumidores somos los que tomamos esas decisiones. Y consumidor, te digo, desde el residencial hasta el que escoge el cepillo de dientes que va a comprar para su casa, o la persona que hace un edificio, o las transnacionales que van a alquilar o comprar edificaciones. Y cada vez son más exigentes. Entonces eso es algo muy positivo. Aún falta, yo creo que mucha gente no entiende el poder que pueden tener, donde pueden mover la barra. Como te doy otro ejemplo, hace unos años, cuando LEED saltó de versión 3 a versión 4, hicieron una exigencia en temas de materialidades muy altas, donde el mercado en la región todavía no estaba tan preparado para llegarle tal vez a esas certificaciones. Entonces, ¿qué generaron ellos? Un cambio en el mercado. Los consumidores y los clientes seguían exigiendo que el proyecto se certificara. Entonces, ¿qué pasa? Manufacturas, empresas, no sé, pinturas, materiales, paredes, pisos, empezaron a alinearse cada vez más en estos ejes de sostenibilidad, donde empezaron a hacerlo porque era parte de lo que se exigía en el mercado. Ahorita LEED está migrando a versión 5, que también es otro paso hacia adelante en lo que están exigiendo, y lo está viendo de una manera mucho más holística. Pero sí, o sea, el consumidor al final tenemos mucho poder de decisión, desde de tomas de decisiones conscientes de nosotros mismos como personas, como empresas, como compañías, etcétera. Oye, dijiste LEED y me lleva también a pensar que tenemos ya varias certificaciones
México y también en Latinoamérica, y que yo creo que es fundamental que la gente pueda comprender, diseccionar para qué sirve cada certificación, cómo nos puede ayudar, cómo accedemos a ella, qué necesitamos, ¿no? Igual yo estoy súper interesado, pero no sé qué pasos dar para la certificación. Te diría otra cosa, ¿no? ¿Qué certificación me conviene, ¿no? Esto es como que súper importante. Parece ser que hay un abanico de posibilidades, pero no creo que todas las certificaciones sean lo mismo, ¿no? Y obviamente obedezcan a lo mismo. ¿Cómo dividirías este abanico de posibilidades en certificaciones y qué es lo que recomendarías para que los que toman decisiones puedan dar ese paso decisivo? Y en temas de certificaciones hay muchísimas. Si lo vemos en un mapa global, mundial, tenemos certificaciones que cada país ha generado, no sé, por ejemplo, Passive House en Alemania, Minergy en Francia, tenemos Estados Unidos con Living Building Challenge, el banco, el IFC creó Edge, tenemos el IWEBI que creó Well, pero vamos a ver, cada certificación va a tener su enfoque. LEED principalmente nació en temas de eficiencia, su nombre lo dice en sus siglas en inglés, eficiencia en el diseño. Entonces busca ahorros energéticos, ahorros de agua, temas de materiales. Well nace, que también en inglés tiene que ver con el wellness, está enfocada con la salud, el bienestar, pruebas y temas de políticas de cómo el usuario puede ejecutarse, por ejemplo, temas hasta de cómo se viste según la temporada, si puede ir más informal, puede ir más formal, temas de salud, temas de calidad del aire. Well hace testeos de agua para ver cómo es el agua que estamos tomando, porque no necesariamente el agua que tenemos en los dispensadores está bien filtrada o tiene el mantenimiento adecuado. Entonces hay pruebas que Well cada trimestre exige que se hagan pruebas del agua, pruebas de calidad del aire, lo que te decía, el aire no lo vemos, pero el aire me puede transmitir formaldehído, VOCs, salud, enfermedades, ¿verdad? Que no estamos siendo tangibles. Entonces, Well también promueve el tema de la comunicación y educación. Edge nació por el IFC, que es el Banco Mundial, es una línea del Banco Mundial, y Edge está enfocado en 3 cosas: en ahorro de energía, en ahorro de agua y en ahorro de materiales, principalmente en el carbono embebido de cada uno de estos materiales. Entonces te diría que cualquier proyecto puede buscar cualquiera de las certificaciones. Lo que se necesita entender es el usuario final y hacia qué necesitamos. Por ejemplo, te doy el ejemplo en Costa Rica. En Costa Rica trabajamos más Edge para temas de torres residenciales y temas residenciales. LEED se trabaja en los corporativos, en proyectos mucho más grandes, y Well aplica para cualquiera. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos proyectos que buscaron las 2 certificaciones, tanto LEED como Well. En algunos momentos se traslapan, pero en muchos no son lo mismo. Entonces, a veces la gente confunde y dice, bueno, es Well y ya puede ser ahorro energético. No necesariamente. Y además, yo creo que vinculado a esto es, ¿y para qué servirían las certificaciones? Ya sé que lo sabemos, pero a veces hace falta bajar la conversación, ¿no? Ajá. A veces hace falta ponernos un poquito más relajados y poder hacer notar esta parte, ¿no? Creo que el paso número 1 de tener una verificación por una tercera parte es evitar el greenwashing, ¿verdad? Donde, por ejemplo, que yo autodiga que mi edificio, porque tiene un panel solar y una pared verde sostenible, no es una respuesta. Y eso no necesariamente quiere decir que es un proyecto sostenible. No es directamente proporcional. Entonces, las certificaciones nos van a ayudar a tener esa credibilidad a nivel internacional, porque son reconocidas a nivel global, como por ejemplo las que mencionábamos. Entonces, ese es el paso número 1. El paso número 2 es que también, como decíamos, nos va a posicionar de una mejor manera en relación a nuestro entorno. Cada vez más proyectos van a estar alineados en estos temas de sostenibilidad, de descarbonización. No podemos quedarnos afuera. Entonces, también es algo que como desarrolladores, como personas que tomamos decisiones, como posibles inquilinos, tenemos que entender hacia dónde vamos a estar dirigiendo nuestra compra, nuestra inversión, etcétera. También vienen los bancos. Tenemos bancos de segundo piso con préstamos interesantes, con porcentajes que se aplican a proyectos que buscan la sostenibilidad. Entonces, creo que todo eso nos va dando una claridad de hacia dónde movernos. Y tenemos también metas a nivel país, lo que te decía de las NDCs, el 2030 está a la vuelta de la esquina, ya nos alcanzó, 2035, 2050, realmente el tiempo va muy rápido, y si no estamos alineados en lograr esas metas, pues nos vamos a ir quedando atrás.
y no es la idea. No creo que ningún desarrollador o ninguna persona quiera tener un proyecto que realmente esté fuera de lo que el mercado requiere o busca. Que al final el mensaje es como una combinación entre esto sigue siendo negocio, ¿no? Tanto para el desarrollador como Claro. para las personas que intervienen, como también es una participación fundamental en uno de los temas que como civilización nos aqueja más, ¿no? Es participa en que el medio ambiente sea mejor, tengamos un mundo más habitable, ¿no? Yo creo que Exacto. es como súper importante. Hace rato en una de las intervenciones que tuviste, mencionaste que había mitos y que había particularmente dijiste un mito sobre la sostenibilidad que era muy cara, ¿no? Que había gente que decía que era muy cara. Y lo desglosaste, ¿no? Me parece que es muy importante eso. Nosotros encontramos como si hay un sector que tiene mitos, es este. Es decir, mucha gente, justo a partir, yo creo que del greenwashing se ha creado un montonal de Terrible, mitos, ¿no? sí. Y al final acabamos descreyendo muchas cosas, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es como ir desmitificando todo lo posible para que podamos acercar a la gente, pues, o más bien aproximar a la gente más a lo que es verdad, a lo que es aplicable, a lo que ya funcionó, a lo que está funcionando. Entonces, me gustaría ver si tú estás de acuerdo con el siguiente mito y que lo desmontaras, que dijeras sí o no, ¿no? O depende. Qué nervios, O ¿qué me vas a preguntar? O quién sabe, porque ¿qué tal que me dices depende? Ajá. Y yo creo que un montón de cosas es depende, ¿no? Ok. Tienen esa respuesta. Pero, por ejemplo, un edificio sostenible por tener ahorro de agua o por tener algún elemento que ya lo califique como verde. ¿Eso es la sostenibilidad? Ahí nos quedaríamos muy cortos. La sostenibilidad tiene que verse como algo holístico e integral, no solo de cómo se construyó el edificio, sino de cómo va a operar este edificio. El agua es fundamental. Cuando yo estudiaba en la escuela, el agua era un recurso inagotable y claramente hemos visto que hay crisis hídricas, ¿verdad? Entonces, ok, está perfecto que los edificios tengan ahorro en agua, pero no es solo eso, es decisiones de hasta el tipo de material, el tipo de pintura, el tipo de aire acondicionado, el tipo de refrigerante, el aislamiento. O sea, los edificios son integrales. No puedo decir porque le puse un techo verde, 2 paneles y lo pinté bonito, no va a ser sostenible per se o porque tengo ahorro de agua. Tenemos que tener una integración de todas las disciplinas, desde hasta el paisajismo. ¿Qué tipo de vegetación vamos a usar? Tenemos que buscar vegetación nativa o adaptada. ¿Por qué? Para que consuma menos agua. Si sabemos que el agua es un recurso que en algún punto va a ser muy costoso, no podemos diseñar el tipo campo de golf con el césped verde divino color Navidad, porque no va a ser una realidad y no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, mitos es eso que no, vamos a ver, el greenwashing sí nos ha dañado muchísimo, ¿verdad? Porque muchas veces desde un producto en el supermercado que tiene una etiqueta que dice biodegradable y una ramita verde, la gente tal vez por una mala información vaya a escoger ese producto y no necesariamente. Es que es biodegradable en 200 años. Exactamente, entonces gracias, ¿verdad? Mis tataranietos van a seguir con el producto ahí rondando en el entorno, pero el greenwashing sí nos ha dañado mucho porque quita esa credibilidad. Entonces, ¿qué es lo importante nosotros como consumidores, como desarrolladores, como futuros propietarios de un edificio? Buscar que algo esté validado por una tercera parte. La tercera parte nos da esa confianza. Por ejemplo, en productos puede haber declaraciones del producto ambiental que se llama EPD en inglés, o existen, por ejemplo, cuando cuando uno está en el nutricionista o compra un producto que viene la tablita de ingredientes, cuánto carbohidrato, cuánto azúcar, etcétera, existe para materiales y se llama HPD. Entonces tenemos esa tablita, entonces podemos saber, ok, este material tiene tal ingrediente en la lista roja. ¿Qué es una lista roja? Son productos que ya están probados que nos van a dar enfermedades. Entonces uno puede tomar decisiones asertivas. Si yo decido qué producto voy a comer, con qué pintura va a pintar la casa, con el aire que va a respirar, qué tipo de piso. Entonces existen validaciones y materiales que realmente están siendo alineados con estrategias de sostenibilidad. Y siempre una tercera parte verificable es la que nos va a dar esa confianza de que tomamos una decisión acertada, ya sea de certificación de producto
hasta certificación de un edificio, desde la ropa, ¿verdad? ¿Qué tipo de ropa? El consumo local también, cómo vamos a apoyar a los consumidores locales, etcétera. Creo que todo eso se va amarrando. Ahí te va el más, bueno, no polémico, pero el más fuerte, ¿no? Que nosotros no podemos hacer mucho. Ese es un mito que yo he escuchado mucho sobre la idea de que pues, no se puede hacer, no podemos hacer demasiado. ¿Tú crees en eso? Uy, qué pregunta más compleja de contestar. No hay respuesta correcta, pero creo que todas las personas tenemos la capacidad de ser consumidores conscientes. Y como te dije, tengo más de 15 años en estos temas de sostenibilidad y es un tema que cada vez me ha apasionado. Y si dentro de las estrategias que tal vez yo le cuente a una persona toma la decisión de cambiar desde el cepillo de dientes, el desodorante, hacer composta, yo hago composta en mi casa y eso reduce los desechos significativamente porque el desecho orgánico genera mucho metano en los vertederos. Entonces, si yo logro que esa reducción disminuya y entre más personas tengamos esa conciencia de saber cómo escoger y qué escoger, desde la ropa que me pongo, desde el producto que compro para mi casa, desde empresa, ¿verdad? Cómo reporto, cómo comunico, cómo quiero hacer que la trazabilidad sea transparente, que realmente estoy cumpliendo y buscando temas de estrategias de sostenibles. Creo que a pesar de todo, nosotros como individuos tenemos una gran capacidad de hacer un cambio positivo. Tal vez no va a mover la aguja, pero si somos un directivo de una empresa, una transnacional y tenemos esta conciencia, empezamos a aplicar estrategias, podemos empezar a mover la aguja. Yo tengo esa fe de que cada una de las personas se vuelva cada vez más y más consciente, que sepa el peso que tenemos como consumidores y empezamos a exigir cada vez más. Oye, esto es bien importante porque yo me pregunto qué capacidad necesitan ahora los líderes, qué tipo de inputs necesitan los líderes para poder ser lo que nosotros llamamos agentes de cambio, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo tú observas por tu experiencia, por tu conocimiento del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que, con qué equiparías a un líder? ¿Qué le pondrías en su mochila a este líder? Mochila, bolsa, lo que use. ¿Qué le pondrías para que sea un verdadero agente de cambio? Además de la información que ya lo dijiste, ¿no? Claro. Educación, perdón, es la emoción. Educación, que es el paso número 1. Ajá. Y segundo, también hay una tendencia muy interesante. Forrester, como te decía, ellos hacen una encuesta con empresas de líderes a nivel global y se ha demostrado que ya más del 65% de las empresas en los últimos años ya tienen un CSO, que antes de ese puesto ni siquiera existía. Bueno, sus siglas son como el Chief Sustainability Officer, ¿verdad? La persona que dentro de las entidades empiezan a meter estas estrategias. Ya muchísimas empresas reportan lo que son los ESGs, hacen sus reportes de sostenibilidad, le dan ese valor a la transparencia. Entonces, si yo soy un directivo, tengo que entender que dentro de mi estructura, también comunicar lo que hacemos bien es importante, ¿verdad? Porque si lo podemos estar haciendo muy bien, pero si no lo comunicamos de la manera correcta, pues se queda dentro de la casa y es parte de las decisiones que tienen los consumidores. Si está bien comunicado, puedo tomar mejores selecciones de productos materiales. Entonces, también incluso me llamó mucho la atención, como te contaba, andaba en el London Climate Action Week la semana, hace unos días, y también hablaban mucho del marketing en sostenibilidad, de cómo debemos comunicar, ¿verdad? Donde no simplemente es el mercadeo por mercadeo, sino hablar de manera estratégica, donde tal vez la sostenibilidad no es la palabra, sino cuáles son tus metas, cómo estás descarbonizando, cuánta reducción de agua estás haciendo, cuántos desechos o residuos sólidos estás disminuyendo. Entonces, todas estas comunicaciones son súper valiosas. No sé si le quepa todo eso en una mochila a alguien, Lo mete en el iPad, ahora sí, como todo es digital. Ándale, sí. Y fíjate, te digo que desde hace rato me estás llevando de la mano a mis intervenciones. Pero, por ejemplo, yo creo que es inevitable que en todo lo que platiquemos ahora, ya sea la industria que sea el tema que sea, es prácticamente inevitable poder incorporar la inteligencia artificial, ¿no? Pero desde varios aspectos, ¿no? Yo te pondría dos. El consumo per se, ¿no? Que implica la inteligencia artificial. Vi una imagen apenas de inteligencia artificial
y en los comentarios, no sé si te pasa que luego los comentarios son maravillosos, y que parece ser que siempre es lo más divertido e interesante. Sí. La imagen es de inteligencia artificial, una imagen X, y abajo decía, ¿no? 20 colonias se quedaron sin agua por esta imagen, ¿no? Pero, lo que te quiero dar a entender es que la inteligencia artificial tiene como dos vías, ¿no? En tanto industria que consume, gasta y emite, y en tanto solución, ¿no? Exacto. Tecnológica para continuar con nuestra labor de la descarbonización. Yo quiero saber cuál es tu mirada crítica sobre el tema de la inteligencia artificial. Probablemente en estas dos vías que te acabo de poner, ¿cómo estás observando esto? Claro, no nos podemos salvar. La inteligencia artificial ya está, ya llegó, se está entrenando y cada vez va a ir mejorando. Entonces, yo no creo que si la inteligencia artificial va a consumir mucho recurso, creo que más bien la inteligencia artificial nos va a ayudar de una manera adecuada a gestionarlo y poder analizar, incluso puede ser predictiva, nos puede avisar comportamientos que tal vez nosotros como seres humanos no tengamos la visión. Entonces, lo que creo que es una herramienta que nos va a ayudar a lograr muchas metas de descarbonización, de reducción, de estrategias de sostenibilidad, analizadas ahora todavía por el recurso humano, pero eventualmente ella no va a generarnos, para mi criterio, un mayor conflicto de lo que ya tenemos a nivel global. Está buenísimo. Mira, yo con las conversaciones que tienen que ver con sostenibilidad, con cambio climático, siempre me parece importante problematizar, poner los desafíos que están por delante, como tú los has anotado, pero sobre todo, yo creo que es también una de las cosas que debería quedarse más en la comunicación. Tú lo has señalado más de una vez, desde el marketing verde, la comunicación que necesita la gente es hacerte una pregunta de estas que dices que son difíciles, pero todas me parece que has tenido una respuesta estupenda, que es preguntarte si hay esperanza, Bri, y qué es lo que te causa esa esperanza si la hay. Wow, déjame pensarlo, ¿no? Así. Bueno, creo que cosas que sinceramente me dan esperanza es que cada vez conozco más tomadores de decisiones alineados con este tema de sostenibilidad. Ya no tengo que llegar a convencerlos, a decirles si ellos ya entienden, cada vez entienden más, cada vez toman decisiones más asertivas, enfocadas a sus metas. Ellos entienden el valor de reportar, el valor de construir de una manera sostenible, integrada, holística. Y eso me da mucha esperanza, porque si entre más cabezas que toman decisiones importantes en el sector construido, o incluso en el gobierno, o en diferentes entidades, ONGs, fundaciones, van enfocadas a eso, nos vamos a ir moviendo y tal vez en un mundo utópico llegaríamos a alcanzar las metas que teníamos al 2030, al 2050. ¿Por qué? Porque estas personas tienen la capacidad de mover un poco esa aguja. Y además, sumémosle nuestras decisiones como consumidores, que ya te lo dije varias veces. Yo creo que nosotros como personas podemos tomar decisiones con mucha conciencia de nuestras decisiones diarias, desde el tipo de transporte público que usamos, si podemos usar una bicicleta, si podemos caminar, todo eso va a impactar. Y si cada vez más y más personas lo vamos haciendo, pues claramente también vamos a generar un impacto. Así que yo tengo la esperanza, y otro de mis sueños utópicos, o no sé si utópicos o ideales, por decirlo, es que la sostenibilidad no esté separada de lo que es una edificación. Te doy el ejemplo, yo vengo de Costa Rica, bueno, México también es un país sísmico, tenemos el código sísmico. Yo no voy a decir este edificio sí cumple con el código y este no. Mi sueño y lo ideal sería que la sostenibilidad esté tan traslapada, tan inmersa en todos los procesos, que no se tenga que decir este edificio es sostenible y este no. Para mí esa sería como la meta, llegar a que la sostenibilidad simplemente esté porque debe estar y es parte de las creencias de todas las personas, desde nuestros consumos, desde nuestras decisiones, desde los edificios, desde los diseños, desde las ciudades, que se puede extrapolar a todos, no simplemente que se separe, no, este edificio es verde y este no. Debería ser mandatorio y cotidiano para todos, ¿verdad? No debería ser algo por separado. Pues yo creo que una de las figuras y personas que son parte de este cambio eres tú, así lo pensamos muchas. Gracias. Te agradezco muchísimo, Bri, por esta conversación que yo creo que va a gustar muchísimo.
Gracias, súper contenta, emocionada de seguir esta conversación. Podríamos hablar por horas. Sé que me emociono mucho, casi boto el micrófono, pero muchas gracias. Muchas gracias, Bri.